en los 70 y finales de los 70 y 80 llegaba a producir 20 millones de toneladas métricas de petroquímica. Hoy nos lanzaron a 6. Entonces había que detener ese proceso. Los instrumentos para detener ese proceso, ese éxito. Hay un empresario, recuerdo, que estaba diciendo, es que esto sienta un precedente sobre todo para aquellos países latinoamericanos que están pensando en expropiar el petróleo y en nacionalizar el petróleo. En los años 70, el 84% de las reservas mundiales de petróleo estaban en manos de estas grandes empresas. Hoy en día, el 85% de las reservas de petróleo están en manos de entes públicos, no privados. Y desde luego que eso ocasiona una serie de problemas. Entonces, ¿cómo proceder? Bueno, se nos vino la crisis de la deuda, una pésima negociación. Los negociadores, entre comillas, mexicanos, se colocaron del otro lado de la mesa, dejaron prácticamente la mesa de México vacía y adoptaron la posición de los banqueros, de la alta finanza, como si fuera la posición de ellos. Y aquello fue una negociación realmente torpe. No es producto de un fenómeno que no podamos controlar, que se llama la globalización. Es producto de una pésima negociación. Y en esa pésima negociación hubo mucho dinero de por medio. Hasta el punto que ahora se calcula la fortuna de la Madrid unos 762 millones de dólares. Eso es puro. Hubo mucho dinero, pero se impuso un paradigma centrado en los intereses de los acreedores en la crisis de la deuda. Se estableció una condicionalidad acreedora a ultranza. Y en esa condicionalidad acreedora de un órgano del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se llama Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, no piensen ustedes que son entes multilaterales financieros, ¿no? Son instrumentos de Estado, fueron pensados como instrumentos de Estado y son instrumentos de clase. Cuando se establece el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el secretario del Tesoro dijo, estos dos son instrumentos que van a operar con un espíritu empresarial y manejado por empresarios. Así que son instrumentos que están bajo el Departamento del Tesoro. Desde esos instrumentos se establece la condicionalidad y se establece un programa, una rúbrica que se llama Cartas de Política por Rama del Banco Mundial. En las cartas de política por rama se establece la forma en que se va a frenar este éxito. Ese éxito inadmisible, ese mal ejemplo para América Latina, para el tercer mundo y especialmente para el Oriente Medio. Inadmisible desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos y de la alta finanza estadounidense. Entonces, en las cartas de políticas por rama se establecen 5 objetivos centrales. Primero, permitir contratos de riesgo. Ahora sigue. Segundo, permitir inversión extranjera mayoritaria del 100% en petroquímica. Tercero, dividir a Pemex en filiales
distintas en competencia entre sí, cosa que ninguna empresa petrolera del mundo hace, donde la integración vertical es fundamental. Aquí no. Aquí lo que se trata es de desmantelar empresas. Entonces, esa división de Pemex en filiales implica, por ejemplo, que Pemex Producción tiene un sistema de precios y que Pemex Petroquímica tiene otro sistema de precios, que a Pemex Petroquímica le resulta mucho más barato y comprar el petróleo fuera que comprárselo a Pemex Producción. Y desde luego que eso desbarató Pemex Petroquímica. No era un fracaso para los Estados Unidos, para los intereses de seguridad de los Estados Unidos, que es lo mismo que los intereses del alto capital en México. No petroquímica, no transformación. La transformación se realizaría en Estados Unidos. Y finalmente, el cuarto principio, abrirlo el petróleo, el gas, y desde luego lo vienen haciendo en electricidad a la competencia interna e internacional, para lo cual serían necesarias modificaciones al 27 y 28 constitucionales, y finalmente desactivar petróleos mexicanos. Ese programa es suscrito por Salinas y luego por Cedillo. Por ahí del 93 a 95 está el programa. Es ese programa. Y el programa que estamos viendo ahorita. Entonces, este sistema me parece que tiene la mira puesta en un recurso que es un recurso estratégico, fundamental. El precio está subiendo, el petróleo, el gas, pero no se trata simplemente de eso. Se trata de un elemento que es muy importante para entender esa enorme agresividad que sufrieron ustedes, compañeros y compañeras, el 10 de octubre. Eso tiene que ver, está íntimamente relacionado con la vinculación entre el negocio petrolero y el negocio eléctrico. Ese es un asunto crucial. El hecho es que después de la Segunda Guerra, eso persiste por la forma en que Lázaro Cárdenas manejó toda la dinámica en los momentos antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se fue dando a lo largo de los decenios una interrelación entre petróleos, lo que es petróleo y lo que es la electricidad. Este fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura, pero fundamentalmente uno de los negocios más redituables. Y es un negocio público. Entonces es notable que ahora, en el ámbito internacional, estas grandes empresas se inclinan por la adopción de formas de organización y relación orgánica similares a las que se establecieron en México durante décadas, especialmente después de la nacionalización eléctrica que llevó a cabo López Mateos. A principios del siglo XXI, ahorita, las multinacionales, el fin de ellos es acabar con las empresas petroleras tradicionales dedicadas exclusivamente al petróleo y la conformación de unidades mayores e integradas con la electricidad. Es decir, lo que desde hace años hace el sector público mexicano, lo empiezan a hacer las grandes empresas, estas grandes empresas internacionales. Algunas de ellas profundamente corruptas. Una de ellas, Enron, fue la que le enseñó el programa energético a
a Vicente Sáenz. La interrelación, la sinergia en eficiencia y en generación de ganancias es de primer orden. Cuando se combina lo fósil con lo eléctrico. Lo que explica desde luego que el Banco Mundial, que articule sus intereses, opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos, primero graduales, pero significativos hoy en día para la privatización, desnacionalización, no solo de Pemex, de la electricidad, es decir, del complejo petroeléctrico mexicano. Por ejemplo, entonces aquí hay otro elemento, no era solamente detener el éxito de Pemex, sino esta nueva fuente de ganancia que se presentaba a las transnacionales. Entonces promueve contratos de con distintos nombres, por ejemplo, servicios múltiples en grandes proyectos en los que participan empresas totalmente ajenas a Pemex, como Vestel, que fue la que inyectó nitrógeno a Cantarell, Halliburton, con vínculos muy estrechos en el aparato bélico-industrial y político de Estados Unidos, encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano. Estaba además del Banco Mundial el Departamento de Energía de Estados Unidos. Me encuentro un documento del Departamento de Energía de Estados Unidos de principios del siglo XXI, el que exige a México, cito, que se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización electroeléctrica. Quien la cita. La privatización del sector eléctrico es percibida por Estados Unidos, por los grandes intereses de Estados Unidos, como un área que ofrece oportunidades para la inversión y control por parte de sus multinacionales. Que las multinacionales no están aquí y el Estado está aquí, están interrelacionadas. Un día en un seminario en la UNAM estaba Marcos Raskin, un politólogo de Estados Unidos, y le preguntamos si nos podía dar una definición de seguridad nacional. Y dijo, sí, la definición de seguridad nacional, no yo. Cito textual: National security is business, business is national security. La seguridad nacional son los negocios son la seguridad nacional. Entonces, claro que cuando están haciendo eso, ya está el Pentágono aquí adentro, ya está la Agencia Central de Inteligencia ya aquí adentro, ya están los esquemas de seguridad que acompañan al Telecán aquí adentro. Entonces, como el sector es percibido como estas oportunidades para sus empresas, y eso porque es un renglón muy redituable y desde luego estratégico, y tiene implicaciones profundamente territoriales y de soberanía, de jurisdiccionalidad en México. Con el aval de estos gobiernos que hemos padecido en los últimos 30 años, esa aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una regresión de dimensiones históricas, y lo que ha planteado ahorita Peña Nieto es solo equiparable en términos de riqueza con lo que ocurrió con más de la mitad del territorio nacional y que se formalizó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. De ese orden de magnitud es lo que estamos enfrentando ahorita en el próximo mes, en las próximas semanas. Un despojo de ese orden de magnitud es lo que tenemos al frente, y por eso es absolutamente necesaria la resistencia. El Departamento de Energía plantea explícitamente
que solo, dicen ellos, con el retiro del Estado mexicano y latinoamericano de las áreas estratégicas es posible ofrecer ventajas para los inversionistas de Estados Unidos de cara, desde luego, a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petroeléctrico mexicano, según fuentes oficiales de Estados Unidos, el Departamento de Energía dice, lo voy a citar otra vez, ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y en muchos casos realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país. Fin de la cita. La privatización del complejo petroeléctrico, incluyendo desde luego gas natural, es concebida de manera integral. De ahí que para la nación mexicana, para la población, las consecuencias sean de orden mayor en lo económico, en lo geopolítico. Y desde luego, dado que existe una colindancia geográfica con Estados Unidos. ¿Cómo plantea el asunto del Departamento de Energía? En documentos que ustedes pueden bajar de internet. Así, cito, la privatización también desembocaría en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras, particularmente aquellas con actividades importantes en la producción o distribución de gas natural y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica por ventajas ambientales relativas del gas natural sobre carbón y petróleo. Mientras eso decía a principios del siglo el Departamento de Energía. El enfoque del Departamento de Energía representa la articulación de los intereses de los altos círculos del alto capital y gerentes de las grandes corporaciones que han impulsado esta fusión petroeléctrica. Entre esas firmas sobresalía a finales de los años 90 y principios del siglo XXI Enron, El Paso, que es una otra empresa, y todas las petroleras. La interconexión histórica entre la corporación y los instrumentos de Estado se acentúa. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo, ímpetu en el alto empresariado, y si en el alto empresariado genera eso, también en la cúpula del Banco Mundial. Hay una serie de hechos, de escándalos de corrupción que no han enfriado para nada los ardores privatizadores del Banco Mundial, de las grandes empresas y de la contraparte mexicana. Por ahí está Martín Fox, un exdirector de Petróleos Mexicanos que tiene una empresa que se llama Oro Negro y ya está puesta para entrar en el negocio apenas desactive la Constitución. Está Morgan Stanley, el banco que está apoyando a Jesús Reyes Heroles González Garza como un futuro empresario también a cargo de lo que es el patrimonio del pueblo mexicano. Se están haciendo negocios, ampliando las actividades de estas empresas. Ya está ocurriendo esta fusión. Por ejemplo, la empresa Shell, que se dedica tradicionalmente al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir servicio eléctrico en Estados Unidos. Electricité de France ahora comercia gas fuera del país. Centrica, conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas áreas para incursionar en otras. Entonces, la idea central es que una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y de electricidad
genera un valor entre 50 y 75% superior a las que se dedican a solo la actividad petrolera o solo la actividad eléctrica. En Inglaterra se hizo el cálculo, las ganancias unitarias serían de 40 libras esterlinas en un caso, comparadas con solo 25 libras en el otro caso. Finalmente, en medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en esta obsesión y en esto que es absolutamente inadmisible. Bajo el influjo de estos poderosos intereses, la acometida contra nuestro sector público se intensifica, como usted lo acaba de mencionar. Tales cambios confieren brío al Banco Mundial en la tarea de abrirle caminos a la poderosa industria del gas y del petróleo de Estados Unidos. En México, curiosamente, nunca aparecen las visiones ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Ellos hacen diseño. Si les entregan el paquete impreso, a veces hasta se equivocan con el nombre del país y aparece Uganda en lugar de México. Pero todo llega y lo firma. ¿Y por qué lo firman? Bueno, Stiglitz, que fue el primer economista del Banco Mundial, nos cuenta, nos dice, es que a esos señores se encargan, por ejemplo, en Manoja o en la Nacional Financiera, por donde se tramitan todos estos con préstamos que ustedes y yo vamos a pagar. Préstamos del Banco Mundial, préstamos de ajuste estructural en educación, en trabajo, en lo fiscal y en lo petrolero. Esos programas de ajuste estructural, esos empréstitos de ajuste estructural tienen un dinero para impulsar esto. Y legalmente, a los funcionarios a cargo de eso se les abre una cuenta en Suiza. Tienen cuentita. De tal manera que cuando viene la reunión de Davos en enero, puede uno llegar a consultar cómo estuvo el depósito por entregar los ferrocarriles, por ejemplo, o por entregar el agua, o por entregar la electricidad. Ese es otro problema que tenemos al frente. Con la presencia de Peña Nieto en Los Pinos, el Banco Mundial parece convencido, ya está convencido, y lo vino y lo confirmó Negroponte en octubre de 2010, de que ya el sector energético mexicano está maduro para proceder con su despojo a favor del empresariado extranjero y los socios locales. Gracias. Nuestro acto de reconocimiento a la senadora exposición del doctor John Sasse Fernández. Nuestro siguiente ponente tiene un largo currículum. Vamos a citar que ha sido gobernador por el Estado de Puebla de la Federación, ha sido diputado federal, se ha identificado a la Secretaría Nacional de Justicia, nos ha acompañado con sus intervenciones en el Congreso de la Unión, tanto como diputado como ahora senador, ha estado en el Zócalo con nosotros en el momento de la revolución en este propio recinto. Recibamos a quien es hoy actualmente uno de los referentes de defensa de los recursos estratégicos de la nación. Con nosotros el senador licenciado Manuel Bartlett Díaz. Yo uso como una de las más importantes credenciales en el currículum que soy amigo de ustedes desde este momento.
hemos vivido juntos todo ese proyecto que Peña Nieto quiere llevar al final, que ha sido el ataque a la industria eléctrica de México. Hemos presenciado todos los pasos que se han dado, desde el Tratado de Libre Comercio suscrito por Salinas, la ley después de que se energía eléctrica reformada por Salinas, para ir preparando siempre con mentiras, siempre manipulando las palabras, estableciendo excepciones al principio de servicio público para poder entender que la importación y exportación de la electricidad no es servicio público, la cogeneración es servicio público. Todo eso que les llevó a ustedes a defender virilmente con una gran energía la industria eléctrica, porque siempre vieron claramente lo que perseguían los gobiernos mexicanos, traidores a la patria, vinculados a los intereses. Por eso, si hay algún gremio en este país que conoce esa historia y que no es muy sorpresa, el golpe de Calderón, el golpe de Estado, utilizando el ejército, la policía y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue precisamente porque eran ustedes, siguen siendo una gran fuerza nacionalista y el único sindicato realmente de esa envergadura electoral, sin duda, que estaba luchando por defender la empresa nacional. Por eso los atacaron, pero han demostrado ustedes algo fantástico de ejemplar. No se han dado por vencidos. Y aquí están, como siempre, ante el cañón, llenando el Estado nacional. Lo que significa, sin duda alguna, un ejemplo para todos los mexicanos. Su lucha es ejemplar. Y se acerca un momento culminante en donde su experiencia es fundamental y ejemplar. Ya les explicaron ampliamente sobre el tema del petróleo, que lo conocen también el profesor Martínez, y la continuación de este proyecto perverso de ataque, de robo, que han venido impulsando los presidentes de México. Fíjense qué barbaridad. Los presidentes de México hicieron desde Cárdenas en adelante las empresas nacionales, para que ahora los presidentes de México, desde la presidencia, con el poder, el estudio, como sea, de la fuerza política y del arreglo, de la convivencia con los medios de comunicación, han venido destruyendo ese avance nacional formidable. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en materia de energía? Una reforma que impulsa Peña Nieto, que no se necesita conocer muy a fondo o analizar mucho, porque es muy simple. El objetivo de Peña Nieto es quitar de la Constitución, ya en definitiva, los principios que establecen en el artículo 27 y 28 la exclusividad del Estado para la explotación del petróleo y la energía eléctrica. No hay más. Es una iniciativa pedestre, sin nada, mentirosa, la deformación ridícula, realmente falaz, de reformar el pensamiento de Castro Cárdenas, demuestra que es una iniciativa de un gobierno inmoral, un gobierno que engaña, como ha sido todo lo anterior. Acuérdense que la iniciativa de reforma a la ley del servicio público de energía eléctrica, ¿verdad?, que impulsa Salinas y firma él después del Tratado de Libre Comercio para meter lo que estaba ahí en la ley. Lo primero que dicen en la exposición de motivos, respetando los principios de la Constitución, vigilando los intereses nacionales, siempre hay motivo, porque saben que aún hoy
después de años de desnacionalización a través de medios de comunicación permanentes, ¿verdad? Todavía la gran mayoría de los mexicanos están en contra, y lo hemos visto en estos días, en contra de la inversión extranjera en la energía. Por eso es un año. Y Peña Nieto es otro consumado mentiroso. Peña Nieto tiene un compromiso con Estados Unidos. Esos compromisos que significan traición a patria. Porque comprometerse con una potencia extranjera para hacer reformas que no convienen a los mexicanos es traición a la patria, sin duda. Uno más de los últimos que lo ha hecho. Desde que es declarado candidato a la presidencia de la República, lo primero que hace es decir que una reunión de empresarios, que es ya tiempo que los mexicanos nos quitemos de ataduras ideológicas necesarias, que seamos pragmáticos, que es necesario la inversión privada, ciencia privada en el sector de la energía. Y lo dice antes de ser candidato, lo dice para congraciarse con los Estados Unidos, y lo dice para ser candidato de los Estados Unidos, porque tiene un compromiso con Estados Unidos. Y lo tenemos muy claro. No es una decisión nacional, no tiene esa iniciativa ninguna nacionalidad, nada, no hay nada que justifique que se quite la reserva que existe en la Constitución para que entre se pueda poder nacionalizar. Nada. Y el alegato es infundado, no tiene ningún sentido. Es un dictado que ha recibido de los Estados Unidos. Lo podemos decir, lo podemos ejemplificar en actos públicos. Por ejemplo, recuerden que estuvo hace unos meses en Europa, en Inglaterra, a visitar el grupo de G8, que se llaman, están los presidentes de los países poderosos, y ahí les dijo que iba a reformar la Constitución de México para garantizarles la seguridad de sus inversiones en energía. Ahí lo dijo. No es una duración de gentes que pensemos mal, y lo sacó el Financial Times, lo sacó en todas las grandes periódicos internacionales, en donde dice Peña Nieto vino y dijo que iba a reformar la Constitución para garantizarle las inversiones que necesitaba hacer México. Y luego hay documentos clarísimos en Estados Unidos que también son públicos, en el Senado de los Estados Unidos, que están ahorita impulsando la aprobación de un tratado que hicieron en el periodo anterior en el Senado para la explotación de se llama para los fronterizos, porque hay una frontera en el mar, en el Golfo de México, y en esa frontera se había establecido una moratoria para ver cómo se explotaba las reservas de petróleo que pasaran de un lado a otro, porque no conoce el petróleo necesario en fronteras. Ya se firmó ese tratado en detrimento de los intereses de México, en donde se queda muy velado, pero queda ahí que va a explotar esas zonas serán los operadores norteamericanos conforme a las leyes norteamericanas. Está pendiente todavía esa aprobación de aquel lado y la reforma. Entonces el Senado norteamericano, ¿verdad?, cuando analizan la urgencia ya de que se apruebe ese tratado de exportación transfronteriza del petróleo, ¿verdad?, se establece en un documento público oficial del Senado norteamericano que existe una gran preocupación en Estados Unidos, porque México ya no está mandando el 1,5 millones de barriles diarios que estuvo enviando, ¿verdad?, y que se acabó entre los dos presidentes panistas, estos dos, se acabaron la mitad de la Reserva Nacional de Petróleo, que ya saben que es finito y si no se descubre más, se queda sin nada. Les han estado mandando ya la mitad de la Reserva. Entonces dice el Senado que están muy preocupados porque ya no les están llegando el 1,5 millones de barriles diarios que necesitan ellos para sus refinerías de Golfo de México, porque esas refinerías se dedican a refinar el petróleo mexicano y están perdiendo dinero. Pero ya están tranquilos, dice el documento del Senado, porque ya hablaron con Peña Nieto y secuaces, y ya quedó claro
Peña Nieto va a hacer una reforma y con esa reforma van a poder entrar ellos a ayudarnos a encontrar el petróleo que haga falta para que los barriles diarios y más le sigan llegando a sus refinerías y a sus intereses. Eso es público, de manera que ahí está el compromiso traidor de parte de Peña Nieto con los patrones. No hay manera de encontrar ninguna explicación nacional. Existe también una serie de acontecimientos. Acaba de llegar el vicepresidente de Estados Unidos. Biden llegó aquí con una serie de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y felicitó el vicepresidente de Estados Unidos a Peña Nieto por su gran capacidad política de lograr el pacto y las grandes reformas que está haciendo, más la que falta, que es la energética, y dice, bueno, es que esos cambios son importantes. A veces cuesta trabajo, son difíciles, pero hay que hacerlos. En donde vino a apoyarlo y le dijo que lo que necesitara para sus reformas, ahí estaban los generosos norteamericanos para ayudar. Esta es la explicación. Y es lo que es indignante, ¿verdad? Que llegue un presidente como este, claro, llega con el apoyo del dinero y comprando votos, que esté trabajando para abrir definitivamente ya la Constitución y gente de las empresas transnacionales a explotar el petróleo en México. No se han dado cuenta de todas estas discusiones que se han tenido fuera del Senado y en una actitud cobarde de los funcionarios, el director de Pemex, el de la energía, porque no dan la cara, no participan en ningún debate, no van. Ellos están montados en lo que ya hicieron en el 2008, una campaña de medios constante, mentirosa, falsa. No tienen el menor pudor en decir que va a bajar la electricidad, cuando ellos son los culpables de que haya venido subiendo, porque ya el 30-40% la generan empresas extranjeras, son pues están subiendo el precio, más de la Secretaría de Hacienda. De manera que esa es la situación. Tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen los votos suficientes para hacer la reforma, como hicieron la reforma laboral, como hicieron la reforma de telecomunicaciones en beneficio de Estados Unidos, como hicieron esa supuesta reforma educativa para acabar con los sindicatos en el sector educativo. Están listos para votar esta reforma que tendría resultados catastróficos. Dice bien aquí nuestro muy admirado Sánchez Fernández que esto equivale a una invasión. Es un desastre igual. El que entren esos monstruos, ¿verdad?, que son los brazos del imperio, que lo mismo están explotando allá en Irak después de haber masacrado a toda la población que se descentralizó, o en Libia, donde mataron al presidente y se acabaron con quienes se pusieron al frente para explotar el petróleo en Libia y a lo reciente. La destrucción de Siria tiene que ver con el gas y el petróleo de Irán. Bueno, aquí ya están de acuerdo con Peña Nieto para meter esos montos. Y además, habrá que decir con toda claridad que no son empresas que compitan, si vamos a aprender a hacer esas empresas no compiten, son oligopolios que están obedeciendo intereses muy claros del imperio, de manera que no vienen a competir bien en la economía. Y además, en el momento en que se quite de la Constitución la reserva, para el Estado del sector de energía, en ese momento entra al libre comercio. Es otra cosa que ocultan. Cuando la energía quede en el campo de libre comercio, que es lo que estaba reservado en el TLC hasta ahora, en ese momento las empresas petroleras tienen todas las garantías que tienen las demás empresas, que son las garantías que ha estado estableciendo este poder global a través de una serie de tratados, no solamente el TLC, sino una serie de tratados, una
maraña de tratados que se firman sin saber a dónde van y que establecen privilegios para las empresas transnacionales brutales. Son intocables. La inversión extranjera está garantizada por encima de las mexicanas. No se puede tocar, no puedes cambiar una condición, no puedes establecer algo que ellos consideren inadecuado, porque entonces se interpreta como expropiación y tienen abiertos los tribunales internacionales que ellos manejan. Entonces un tribunal internacional condena a México y empiezan a expropiar, a detener, a embargar lo que sea necesario, si no es que meten a los ejércitos, porque en materia de petróleo entraríamos inmediatamente al concepto de la seguridad energética de Estados Unidos en lo que estén haciendo aquí. Eso entra ya a la seguridad energética de Estados Unidos. Y se incorpora a un viejo plan que han venido construyendo, ¿verdad? Grupos de intelectuales secuestros y de instituciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, han venido construyendo una serie de conceptos en la SPAN, un acuerdo con Estados Unidos que les da el derecho a meterse aquí. La seguridad de México está ya en manos de entidades extranjeras, de manera que la entrada de las transnacionales es la pérdida de la soberanía, no solo energética, sino la soberanía nacional. El Estado mexicano, aunque diga Peña Nieto y alega que seguirá siendo el petróleo mexicano, no es cierto, porque con las concesiones o permisos, como sean, entran al patrimonio de las empresas que lo estén explotando. Y por otro lado, esas condiciones de los tratados internacionales impiden que haya ninguna rectoría de Estado, que presumen no puede haber rectoría de Estado, porque no puede el gobierno mexicano indicarle a una empresa cualquiera, las petroleras serán igual, obligarlas a que consuman industria mexicana. No los pueden obligar a importar o dejar de importar, no los pueden obligar a explotar menos petróleo del que sea necesario para el país, no los pueden obligar en nada, porque entran en una inversión con toda libertad y protección a nivel mundial. De manera que lo que se nos está preparando es un desastre nacional, y ustedes ven en el Senado de la República, en los estados, la pasividad, el desinterés, los diputados, de los senadores priistas, que ahora fueron, imagínense ustedes, Lázaro Cárdenas y todo esto, vivían del nombre de Cárdenas, los panistas, y hasta ahora los federalistas están en el pacto. De manera que tienen los votos. Otro proyecto que hay que comentar es el siguiente. Así como les platico de este proyecto en el Senado de la República, ya hablando de que ya van a venir aquí a sacar todo lo que necesitan para sus 1,5 millones de barriles y más, pues está hablando ya de que necesitan exportar hasta 4 millones de barriles, 3,5 y 4, cuando nosotros no necesitamos esa cantidad de petróleo. Pero el otro proyecto de la electricidad es igualmente perverso. Ya el doctor Sánchez Fernández explicó esta cuestión de la unidad de la explotación de 6 petróleos unidos, esa es una novedad que yo siempre la aprendo cada vez que estoy tomando nota, porque realmente es un gran investigador. Y en efecto, sí, aquí luchamos mucho, se acordarán ustedes, porque la cogeneración de Pemex se hiciera con la CFE, con luz y fuerza, porque se abarata la producción enormemente, utilizando todo el vapor y el calor que generan las explotaciones petroleras, se puede generar una cantidad de electricidad. Sí, estuvimos peleando, bueno, ahí está lo que teníamos para hacer, no, se los fueron entregando, la están congelando con empresas extranjeras. De manera que esa tradición permanente ahí está. En materia de electricidad, está el otro proyecto que también aquí lo apuntaba el maestro. Existe un planteamiento también que tenemos del embajador Pascual, no sé si se acuerdan ustedes de Pascual, el embajador de los Estados Unidos en México, que salió quitando de aquí porque
se enamoró y tuvo ahí sus cosas, y luego resulta que Wikileaks expuso, que salió, de cómo se refería a México y al presidente Calderón. El presidente pues, lo corrió, enojó con él, ¿no? Y lo corrió. Pero hoy es el jefe de área de energía del gobierno de Estados Unidos, el señor Pascual. El señor Pascual presentó un programa amplísimo en la Cámara de Representantes, diputados de allá, que es interesantísimo y vuelve a explicarnos por qué se está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos con Peña Nieto. Existe un programa que se llama Connect America, Connected America, Conectados América, y que significa la conexión eléctrica desde México hasta Tierra del Fuego. Y esto empiezan a aparecer lo que al principio no se entendía, por qué la importación y exportación de energía eléctrica se quitó rápidamente aquí en México con Salinas, como servicio público. Porque esa conexión, esa importación y exportación les ha permitido ya, como ustedes lo saben, establecerse en la frontera con Estados Unidos, venderle electricidad a California, que sería para nosotros, bueno, el negociazo enorme para el sistema eléctrico mexicano, para abaratar las tarifas y hacerlos más fuertes económicamente. No, ese negocio ya lo están haciendo las empresas extranjeras. Hay una tal Sempra ahí que está en California, en Baja California, en donde están metidos, que se está ocurriendo también funcionarios mexicanos. Ahí están los Ruiz Sacristán, que ha sido de la tecnocracia esta corrupta, están metidos en Sempra, están metidos también Videgaray y ASPE, y toda la corrupción que es parte de ese asunto. Pero el proyecto que presenta Pascual es aterrador. Dice, nosotros podemos conectar desde México hasta la Tierra del Fuego, y significa, y así lo dice, una enorme oportunidad de ganancia para nuestras empresas. Para nuestras empresas, bueno, ahí vamos a ganar, no existen sumas que acabo de entender, quise cuántos trillones, porque en un análisis cómo va a crecer la necesidad de energía eléctrica en toda esta zona, porque hay países que ni siquiera tienen electricidad o muy poca. En cambio, con este desarrollo equivale a un mercado inmenso para nuestras empresas transnacionales. Es un negocio norteamericano que implica la electricidad en todo el hemisferio de América Latina. Y de paso, dice este personaje, y de paso, además de ser un gran negocio, vamos a ir a atacar a grupos que están usando la energía para sus beneficios, para su política personal, refiriéndose obviamente a Venezuela. Vamos a ver cómo les quitamos cualquier posibilidad de hacerlo. Entonces, vuelve otra vez a verse con toda claridad cuál ha sido el proyecto a largo plazo del cual hemos sido víctimas ustedes y nosotros. Ahí está Conecta América, una estructura de negocio hasta el sur. Y, claro, ¿dónde quedan las empresas nacionales? ¿Dónde queda la gente que no la van a vender ni un tornillo? Ustedes han oído esto durante años, un tornillo se va a privatizar. No, ahí la van a dejar, pero se van a apoderar del sistema de transmisión, va a ser, dice, controlado por el gobierno, pero todo está diseñado para las empresas extranjeras que ya están, como Centra, por ejemplo, las que están ya comunicando en el sur con Belice y con Guatemala. Ya está el diseño, no hay nada que no esté planeado. Entonces es un negocio inmenso de la electricidad. Por eso aquí estorbaba a ustedes, pero no se han dado cuenta de que aquí están. Eso es lo más importante, aquí están. Ahí está el diseño del imperio. Ahí está el diseño del imperio, el petróleo y la electricidad. Y ahí está la cobardía de Peña Nieto
de aceptar este diseño para hacernos definitivamente una colonia maltratada, por cierto, nos ponen barras, ellos quieren apoderarse del recurso natural, pero no quieren saber nada de la población mexicana, siguen deportando a los mexicanos, ya no solo de la frontera, sino los que están ya establecidos años atrás en ciudades del interior, con familias, hijos, nos están deportando de frente a sus hijos porque están haciendo. Ese país que así nos está racista, que está sacando una reforma migratoria que es un insulto para México y que Peña Nieto no dice absolutamente mencionada. Una reforma migratoria racista brutal, anti-mexicana, anti-hispánica, como le llaman, ¿verdad? Ese país se va a integrar, nos va a integrar, como decían ayer en el Senado, los achichitos de los intereses. Nos vamos a poner en manos de un país racista, voraz, que lo único que va a hacer es saquear a toda América. Ahora, ¿qué hacer? ¿A dónde vamos a platicar esto y entrar en los detalles de petróleo, de si van a hacer concesiones o no, todo eso? Nos preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, y es la más simple. ¿Qué vamos a hacer? Yo, en general, lo que les digo es qué van a hacer ustedes. Pero aquí no lo puedo decir porque ustedes sí saben lo que están haciendo. Es la diferencia. Hay en otros lados que dicen, ¿qué vamos a hacer? Hay que movilizarse, hay que defenderse, y hay que resistir. Y por eso vengo encantado de ustedes porque ustedes lo han hecho. Han resistido, viven y están listos para la siguiente batalla. Estamos en una movilización real. El domingo estuvimos en una gran concentración, la segunda de 15 días de Morena. Y esa enorme cantidad de gente enorme que llegaba desde Colón hasta Chapultepec, no la vieron los medios de comunicación. No, hombre, eran unos cuantos pelados. Son miles y miles los que vinieron y van a ir por más. Y vienen de todo el país. La única manera de salvar ese país y de detener a esos traidores a la patria que se han apoderado de la presidencia de la República es lo que ustedes han hecho. Sumarse con. Se dice que la izquierda está dividida, es que unos y no sé qué. No importa qué se hace, pusieron el puerto, o acá, o allá. Es un asunto que va más allá de los partidos, mucho más allá. Nosotros los mexicanos no podemos permitir que entre el país. Y eso es lo que va a pasar, como decía Sánchez Hernández, en unos días, si nos dejamos. La resistencia pacífica es una institución mundial. La resistencia pacífica es moral. Cuando los gobiernos emiten leyes con sus mayorías, esas famosas que tanto presumen, y producen leyes contra el pueblo, podrán ser legales, no son legítimas. Y el pueblo tiene todo el derecho de levantarse en contra de gobiernos ilegítimos, contrarios a los intereses de todos nosotros. Tenemos que hacerlo. Es hoy o nunca. Y repito, ustedes lo saben hacer, ayuden a los demás para que México se salve. Muchas gracias. Gracias al licenciado Bartlett Díaz por tan importante alocución. Nuestra siguiente ponente es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México,
desde hace 31 años participa como parte del movimiento urbano popular. Ella fue diputada federal en la 61 legislatura. Actualmente participa como parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Secretaría de Defensa de la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional. Con nosotros graba su intervención la compañera Federico de Reyes. Siempre es un honor estar aquí con los compañeros de la. Les agradezco esta gran oportunidad. Miren ustedes, me darán un poco fácil los ponentes porque ¿qué me puedo agregar a lo que ya dijo el doctor Sánchez Fernández, a lo que dijo el señor Jalife o a lo que acaba de comentar el senador? Es poco lo que pudiera aumentar, pero quiero nada más puntualizar algunas cosas. El gobierno federal y sus secuaces piensan que no tenemos memoria. Es una de sus primeras apuestas, que el pueblo no tiene memoria y que con una buena lavada vía Televisa, Teleazteca y Alexa, nuestra mente queda en blanco. Tenemos 30 años de privatizaciones en este país, compañeros. Se privatizaron bancos, se privatizaron fertilizantes de México, se privatizaron teléfonos de México, se privatizaron carreteras, puertos, aeropuertos, astilleros, el Fobaproa. Tenemos la historia de 30 años de privatizaciones. Ni un solo peso de todas esas empresas que pertenecían a sectores estratégicos, ni un solo peso fue para beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se lo robaron.